Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nieto Aguilera Ana Karen con el número de control 21211122 de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia Estadística Inferencial 2 del grupo quinto Y impartido por el maestro Morales Ibarra Juan José. Hoy veremos la actividad 1 de la unidad 5, hoy 17 de noviembre del 2023. Diseño de experimentos. Diseño de experimentos factorial. Ventajas. Se pueden analizar varios factores a la vez. Ahorro, tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores. Se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Entradas controladas, proceso y salidas claves. ¿Cuándo utilizar diseños factoriales? 1. Estimar el efecto de cada factor en respuesta. 2. Estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta. 3. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. 4. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Definiciones. Corrida. Se define como cada condición experimental. Observación. Se define como cada medición de respuesta. Réplica. Duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. 1. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. 2. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Dos niveles, que sería esta parte de aquí que estoy señalando. Diseño factorial general, que sería en esta de acá que estoy señalando. Paso a seguir. 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida. Respuesta. 4. Seleccionar diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar resultados realizando corridas de confirmación. 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Primer ejemplo. Ejemplo de adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura de vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la de presión son los siguientes niveles. Factores imprimador y presión. Nivel tipo 1 y 310 kPa. Nivel tipo 2, 380 kPa. Entonces aquí ya nos está pidiendo nuestro primer ejercicio en Minitab. Vamos a tener que abrir un Minitab. Vamos a capturar los siguientes datos que están en esta tabla y posterior a eso aplicar la gráfica. Y después nos vamos a estadística, lo doy factorial y vamos a crear diseño factorial. Tenemos la opción de hacerlo aquí directamente o usar el asistente. En el asistente es darle en plan y crear. Bueno, aquí tenemos nuestros diferentes diseños que se manejan. Como mínimo son 2 factores y dependiendo del número de factores que se tengan,
hay hasta 47 factores, que es el diseño experimental, que es un diseño de filtración o para filtrar o para eliminar factores. Nosotros vamos a utilizar el más sencillo, que es un diseño de factorial. Entonces vamos a seleccionar, vamos a darle un clic aquí para ver todos los tipos de diseños y las resoluciones. Las resoluciones indican, dependiendo de su nivel, la mayoría son de 3 o 4 y hay algunos que tienen full de 5, 6, 7, 8. Las resoluciones indican la relación en las que hay entre dos factores, el nivel de interacción que hay entre los factores. Vamos a cerrar esta ventana, la vamos a dar en diseño, vamos en diseños, bueno, vamos en diseños. Aquí vamos a seleccionar 4 réplicas. No vamos a seleccionar puntos centrales, nada más vamos a seleccionar un nivel alto y un nivel bajo para la presión, que son los valores que tenemos. Y en la variable catódica solo tenemos 2 tipos de imprimadores, un imprimador 1 y un imprimador 2, cada uno con su fórmula determinada. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos las 4 réplicas que nos pide el ejercicio. Y en los factores vamos a definir el factor A va a ser el imprimador, va a ser el imprimador, aquí le vamos a poner texto y luego aquí tipo 1 y aquí tipo 2. En el factor B va a ser la presión, y aquí va a ser 310 y aquí 380 y le damos a aceptar. Y en opciones no vamos a modificar nada, ni tampoco en resultados. Entonces le damos a aceptar para crear el diseño. Aquí tenemos el orden estándar, el orden de las corridas, el factor imprimador, solamente estamos determinando un bloque, sin embargo son 4 réplicas. El imprimidor 1 se va a repetir 4 veces, ya sea por su presión, que es de 380. 1, 2, 3, 4.
Bueno, después de haber creado el diseño de experimento, vamos a realizar el experimento de adhesión. Que aquí ya tenemos los resultados. Vamos a copiar estos resultados. ¿Cómo los vamos a copiar? No tenemos la tabla completa, solo tenemos lo del diseño. Entonces vamos a pasarlo. Vamos a copiarlo de acuerdo como vayamos avanzando. Pero esto vamos a cuidar que todo coincida. Por ejemplo, el tipo 1 en el 310, aquí podemos poner el 4.52. 4.52. Vamos a hacer más chiquito. Nada más que vamos a tratar de hacer que el lo empuje lo más. Esto lo vamos a mover acá para hacerlo más rápido. Entonces estamos en entonces tipo 1 380. Aquí tenemos un tipo 1 380, es de 4.55. 4.55. Tipo 2 310. Tipo 2 310. 5.05. Tipo 2 380. Tipo 2 380. 4.88. 4.88. Tipo 1 310. 4.88. Tipo 1 310. 4.29. Tipo 2 380. Tipo 1 310. 4.52. Tipo 1 380. 4.55. Tipo 2 apuntarlo amarillo para no confundirnos. Entonces tipo 2 310, vamos a poner aquí 5.05. 5.05. Tipo 2 380. 488.
488. Tipo 1, 310, tipo 1, 310, 4.48, 448, tipo 1, 310. Ay, no, a ver, hemos dicho que no, es tipo 1, 310, 448, 48. Tipo 1, 380, tipo 1, 380, 437, 4.37. Vamos a hacer un poquito más grande la imagen y vamos a llevarla acá. Entonces, tipo 2, 310, $4.89, tipo 2, 380, tipo 2, 3, 475, 475. Tipo 1, 310, tipo 1, 310, 429. Tipo 1, 380, tipo 1, 380, 443. Tipo 2, 310, $5.14, 5.14. Tipo 2, 380, 491. Tipo 2, 380, no. Tipo 1, 310, 46. Tipo 1, 380, 425. Tipo 2, 310, 495. $380, 471. Vamos a regresar aquí como estaba esta tablita y aquí ya tenemos ahora sí nuestros datos. Ahora sí ya tenemos los datos capturados de nuestro experimento de la adhesión de la pintura de los vehículos. El siguiente paso en Minitab ahora vamos a analizar los resultados estadísticamente. Vamos a hacer una comparación en estadística aquí en tablas. Vamos a hacer unas estadísticas descriptivas.
aquí en los renglones vamos a poner la presión. Aquí vamos a poner, perdón, el imprimador, aquí la presión y en la sección de variables vamos a seleccionar adhesión y vamos a poner las medias. Le damos OK y le damos OK. Aquí tenemos un resumen gráfico de las medias de cada una de las terminaciones. Por ejemplo, tenemos el tipo 1, tenemos que es el imprimador de 310. Vemos que el tipo 1 tiene una impresión de 4.47 con la presión 440. La presión cambió, sin embargo los resultados casi fueron los mismos. Fueron 4 datos de cada uno de las diferentes combinaciones, porque son 4 réplicas, por eso tenemos 4 datos donde nos da el tiempo de 4 datos del imprimador como de la presión. Tenemos diferencias entre los integradores, donde tenemos el totales de la presión 1 y 2, y aquí tenemos el total. La diferencia es muy poca. La diferencia entre el imprimador tipo 1 y el tipo 2 es alrededor de 0.5. Aquí podemos observar cuál es la combinación que podemos maximizar, que nos plantea el ejercicio. Maximizar la adhesión, los factores imprimidor y la presión. Con este resumen gráfico podemos resolver, pero sin embargo vamos a resolverlo con el de experimentos. Nos vamos a ir a DOE. Factorial y vamos a analizar el diseño factorial. Vamos a seleccionar adhesión no le vamos a mover a nada de aquí excepto en las gráficas, que es normal, y vamos a seleccionar los residuos 4 en 1 y le vamos a dar en aceptar y va a ser todo lo que le vamos a mover. Le damos OK. Bueno, aquí tenemos ya las gráficas del diseño de experimento. El Pareto es de las gráficas principales. El Pareto, el análisis es más visual. De hecho, tenemos aquí una línea marcada en rojo donde nos marca el factor A y el factor B y la interacción entre el A y el B. Nos marca aquí cuál de los dos es más significativo, cuál es el más significativo del mayor al menor. Aquí tenemos en el eje de las X el grado de el factor numérico, digamos que el factor numérico del mayor al menor, es que si le damos un clic aquí nos da un 8.14 y aquí nos da un 2.29. Tenemos que el factor A es mucho más significativo que el valor B. Si rebasa la línea roja aquí en la derecha sería significativo. Es el efecto estandarizado de la interacción, no es ni significativo. Aquí tenemos la gráfica de los residuos
y dos gráficas más que nos marcan cómo los factores son significativos. Aquí tenemos la gráfica normal. Nos marca que el factor A es significativo a la que nos marca la estandarizada del porcentaje de significancia o lo que es significativo, que de hecho aquí nos marca en un cuadrito rojo cuál es significativo. Es el que está más alejado a la distribución ajustada. El factor B está mucho más cercano al factor negativo, que es de 2.29. El factor de la significancia es 20%. Está un 4.1, el factor A y el factor B, y aquí en la rayita nos marca la interacción que no es significativa. Este es el efecto estandarizado en la gráfica normal. Aquí tenemos la gráfica Aquí tenemos en la gráfica de residuos, podemos ver la gráfica de distribución binomial o la gráfica de ajustado o la gráfica de control de residuos de histograma, que pues tienen una distribución normal. No tenemos residuos bajos. Esto significa que los datos son correctos, tienen una distribución normal. Nos vamos a ir al resumen gráfico que tenemos aquí del diseño de experimentos. Aquí el resumen fue que la creación del diseño del experimento, corridas, 4 réplicas, no tenemos puntos centrales. Aquí está, aquí tenemos el análisis de las varianzas. Aquí tenemos el análisis de varianzas, la suma de cuadrados ajustado, el estadístico de Fisher, que es el que utiliza el diseño de experimentos, la de varianza, los grados de libertad. Tenemos la interacción, el imprimidor y el de presión, el factor imprimador y el factor de presión. Ambos son menores a 0.5, que es el nivel de significancia. El diseño tiene un nivel de confianza de 95%, por lo cual el nivel de significancia es de 0.05, y de acuerdo al valor de P, si nuestro valor de P es resultante de experimento es menor de la significancia o igual, tenemos que ese factor, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula de que ese factor no es significativo y se acepta la hipótesis alterna de que el factor efectivamente es significativo. Entonces, como nuestro valor de P es menor a 0.05 en el imprimador de hecho marca 0.00, recordemos que el p-value en Minitab solo tiene 3 dígitos, sin embargo puede existir un 000 o 3 ceros de más, y la presión es de 0.41, también es menor al 0.05. Es cercano, pero sin embargo es significativo, como lo vimos en la gráfica de Pareto. Tenemos la gráfica de Pareto y sabemos que el valor de P se pasa a la raya roja. Regresando al resumen, vemos que el imprimador tiene un nivel de significancia. El nivel de... Bueno, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.
y por lo cual no podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que la interacción es significativa. Tenemos la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha, la cual indica que tenemos un 82.18% la ajustada de la variación de este diseño de experimentos, la cual podemos explicar, y el restante es una variación no explicada. Obtenemos un porcentaje alto en la variación explicada, que quiere decir que nuestros factores están influyendo en el nivel de significativo. Aquí tenemos los coeficientes codificados. Tenemos que el imprimador, el efecto que tenemos, la presión y la interacción. Y aquí tenemos los coeficientes, tenemos la constante y el error estándar de los coeficientes y el estadístico de P, y igual el p-value y el Phipps indica que la interacción que hay entre los factores, la variabilidad entre los factores. Aquí tenemos la ecuación de regresión, la cual nos va a servir para predecir que es igual a una constante de 5.33 más del 0.5 del primador menos el 0.001 de la presión. Como podemos ver, este factor es mucho menor que 0.5. El imprimador, que fue el valor más significativo, vamos a tener, tenemos que el imprimador 1, el imprimador 2, vamos a tener un mayor impacto que este factor que está multiplicando la presión, y no se llega de la interacción, que aún es menor. Tenemos que los factores y las alianzas, y es todo por parte del resumen estadístico que nos habilita. Vamos ahora a irnos a habilitar estadístico Adobe factorial, y vamos a predecir. Sin embargo, como queremos maximizar, esa respuesta la vamos a obtener en el optimizador. Sin embargo, vamos a ver qué opciones tenemos en predicción. Vamos a predecir que unos valores que, si seleccionamos el imprimador 2 con una presión de 345, con el imprimador 1, vamos a poner aquí imprimador 1 con la presión de 345, y le podemos dar nivel de confianza. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos una predicción, ya sea con el imprimador 1 o con el imprimador 2, con la misma presión. Tenemos que las predicciones que acabamos de hacer. Primeramente hicimos una predicción con el imprimador 2 de 345. El intervalo va a ser de 499. El intervalo de predicción va a ser de 460 y 467. Recordemos que el intervalo significa que el experimento
el número de veces del 95 en el intervalo que se está determinando, y el de predicción nos indica que si se hace un experimento en un futuro, cuál es el intervalo en el cual podríamos tener el valor de la media. Y yéndonos a los valores, podemos ver que en el imprimador 2 efectivamente tenemos un valor más alto de la predicción. Aquí tenemos el ajuste del intervalo de confianza y el valor de predicho. Y en la segunda combinación que dijimos del imprimador tipo 1 con la presión 345, tenemos un valor de 443. Podemos concluir que el imprimador 2 tiene un mayor efecto. Y como podemos ver, ya podemos hacer un diseño de experimento como un valor medio para determinar también la curvatura del comportamiento de las variables. Vamos a continuar aquí en estadística, en ADOE, factorial, y aquí nos da los factores, le vamos a dar OK. Aquí tenemos los factores en una sola gráfica, ambos los tenemos separados. Vamos a ver. Aquí tenemos que el 4 puntos tiene la mayor diferencia, y en el de la presión la diferencia es muy poca, va de una presión mayor de 380 a 4.60 a una presión menor de 310. Lo mismo que habíamos observado en el análisis de diseño de experimento y en el análisis de las medias. Continuando con las gráficas, aquí tenemos las dos juntas y tenemos el tipo 1, el tipo 2, y como podemos ver, da con el imprimador tipo 2 porque van a funcionar. Esta es su fórmula. Tienen diferentes fórmulas que tienen diferentes características y la presión no influyó. En este caso tienen los mismos valores, un poco más bajo. Esto fue aquí en la sección de DOE, estadística DOE, factorial, aquí en las secciones de factorial. Vamos a ver la última, que es la gráfica por cubo. Aquí vamos a dar a aceptar, y aquí tenemos la de cubo, los niveles de los factores. Tenemos 4 puntos, 2 factores, el eje E, tipo 1, tipo 2, con una presión de 310. Tenemos 4 puntos 47, 310, tenemos 5.00, que es el valor mayor. Hasta ahorita es la combinación que maximiza el resultado. Tenemos el valor del tipo 1, tipo 2, con el valor de 481 y 440. Vamos a estadística, DOE, factorial, vamos al optimizador, y aquí tenemos la opción de minimizar. Para maximizar, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Vamos a dar aquí, y en Setup tenemos por default maximizar, nos da por default los datos de acuerdo al experimento realizado. Le vamos a dar OK. Aquí en opciones, pues nosotros podríamos congelar un valor si uno de los factores lo quisiéramos mover, podríamos congelarla.
De igual manera, nosotros podemos empezar con algunos valores. Vamos a dar ok, no le vamos a mover y vamos a hacer todo lo que vamos a hacer aquí. Entonces básicamente nada más le dimos ahí en setup, maximizar, ok, le damos ok y aquí nos muestra el optimizador. Antes en la gráfica tenemos la respuesta del optimizador, la cual es maximizar. Tenemos que en la maximización tenemos el intervalo de confianza, el intervalo de predicción de 4.72. Ya viendo la gráfica, es esta que tenemos aquí, en el cual nosotros podríamos mover, en este caso, el tipo de imprimador. Si nos vamos al tipo 1 del imprimador, un valor baja a 4.47. Ya por default nos da la maximización, que es el tipo 2, y sube a 5.0075. Entonces lo podríamos mover en 320 y ya nos da un valor de 4.97 en la adhesión. Sin embargo, podríamos modificarlo en donde queramos. Sin embargo, lo dejamos en 310. Para hacer un experimento de diseños, como lo comentamos en el principio, tenemos que usar el asistente en DOE, planear y crear. Aquí podemos definir de acuerdo al número de factores qué es lo que queremos planear, si son varios factores, el número de factores, aquí ponemos el número de réplicas y aquí nos va a tomar en cuenta los puntos centrales. Si nosotros ponemos un valor bajo, un valor alto, por default el asistente nos pone puntos centrales, por lo cual si repetimos el experimento nos va a poner más corridas. Bueno, entonces continuando con el ejercicio 2, adhesión de pintura de carrocería de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Tenemos como factores el imprimador y la temperatura. Tenemos el nivel tipo, que es tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es de 15 centígrados y el tipo 2 30 centígrados. Entonces dice que nos pide el ejercicio de realizarlo en 4 réplicas. Aquí yo ya lo pasé la información, pero sin embargo voy a explicar cómo se saca cada uno. Entonces en estadística nos vamos a tablas y aquí nos pide diseñar una tabla, ¿no? Nada más que en este caso, como ya tenemos la tabla de por medio, ya no nos arroja como tal. En DOE es crear diseño factorial, pero como ya tenemos la tabla, en este caso dice cuántos números de factores, lo dejamos, nos vamos a diseños. Aquí se modificó, en el número de réplicas se puso 4 y en factores escribimos el nombre del imprimador y en el lado B
temperatura. En este caso en tipo, el primer tipo lo pasamos a texto para poner tipo 1 y tipo 2. En el segundo, que es en el de la B, le dejamos el numérico, que es 15 y 30, porque nuestro ejercicio nos dice que el tipo 1 es 15 y el tipo 2 es 30, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, se le da en aceptar. Entonces, lo de la primero que nos arroja es que es un resumen de diseño. Dice que tenemos como factores 2 diseños de base, 2 y 4. Corridas tenemos 16 réplicas, que son los 16 datos. Bloques tenemos un punto centrales en total, que nos marca 0. Todos los términos están libres de estructuras alias. Entonces, ahora sí, nos vamos con nuestra primera información. En esta, que es estadística tabuladas de imprimador, temperatura, nos vamos a estadística, es DOE, factorial y definir diseño factorial personalizado. Aquí, en este caso, se seleccionó el de adhesión. Estadística DOE, factorial. Bueno, nos vamos a lo que es la información, que dice que tenemos tipo 1 como 4.32. Tenemos que en la 15, en el tipo 2 dice 5.07. En la de la 30 tenemos 4.62. Tipo 2 tenemos 5.23. Tenemos 8 y 8. En el total serían 16, que sería lo que tenemos aquí en este lado. Ahora sí, regresión factorial. Para sacar la gráfica de regresión factorial, nos vamos a estadística, DOE, factorial, y nos vamos a analizar diseño factorial. Aquí nomás tenemos adhesión, se selecciona adhesión y nos vamos a gráficas. En gráficas le vamos a dar en normal, normales absolutos y 4 en 1. Prácticamente ahí es todo lo que se modifica, y dándole a aceptar nos arroja lo siguiente. Dice, nota, este diseño no es ortogonal. Los coeficientes codificados. Vamos a estudiar esta siguiente información, que dice que nuestra constante en el coeficiente da 4.82, en el coeficiente da 0.02, en nuestro valor de t 183.16, en nuestro valor de pi-value da 0.000. En el imprimador dice que el efecto fue de 0.68, en el coeficiente de 0.34, en el de coeficiente es de 0.02, en el valor de 13.10, en el valor de pi-value 0.000. En el fit nos da 1.03. En temperatura dice que el efecto fue de 0.23, el coeficiente de 0.11, el E de coeficiente de 0.02, el valor de T 4.54, en el pi-value 0.001 y en el fit 1.02. En el imprimador más temperatura menos 0.06, menos 0.03, el coeficiente 0.02, en el valor de t menos 1.21, en el pi-value 0.25 y en el fit 1.0.
tenemos aquí el resumen del modelo que dice que la S fue de 0.103570, la R cuadrada nos dio un 94.002%, en la R cuadrada ajustada 92.52%, en la R cuadrada predicha 89.08%. Tenemos un análisis de varianza, vamos a analizarlo. Lo siguiente, dice que en el modelo tenemos que el SC ajustado es de 2.02, el MS ajustado es de 0.67, el valor de F 62.86 y el valor de p-value 0.000. El lineal nos dio 2 y en SC 1.92, MS 0.96, el valor de F 89.89 y en el p-value 0.000. El imprimador nos dio 1.83, MS 1.83, en el valor de F 1.71 y en el P 0.00. Temperatura nos dio un valor de 1, en el SC 0.22, MS 0.22, valor de F 20.60, valor de P 0.001. Luego tuvimos un error de 12 y en el SC 0.12, en el MC 0.01073. Un total de 15 y con un valor de 2.15. Tenemos aquí la ecuación de regresión de unidades no codificadas que dice adhesión 4.46 más 0.44 imprimador más 0.01 de temperatura menos 0.00442 imprimador por temperatura. Tenemos la estructura del alias que es factor A y B, imprimador y temperatura. Aquí tenemos ahora sí nuestra gráfica, vamos a analizar la gráfica. Tenemos la gráfica de normal de efectos estandarizados, la respuesta de adhesión es igual a 0.05. Entonces tenemos aquí un punto azul dentro de la línea roja que dice que es un menos 1.20 y el porcentaje nos da 20.58. Aquí tenemos la B que de porcentaje nos da un 50, que es de efecto estandarizado, y tenemos la A, su porcentaje nos da 79, que es el efecto estandarizado. Tenemos otra gráfica que en esta, si se dan cuenta, el punto azul está por fuera y nos dice que su valor es de 20.58. En la otra tienen el mismo valor, nada más que están una dentro y otra fuera de la línea. Tenemos otra gráfica que es la diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Tenemos que tanto como la A y la B están más allá del límite de la línea, que es de 2.18. En la B nos da un valor de 13.09, digo en la A, y en la B nos da un valor de 4.53. Tenemos una gráfica de residuos. Tenemos aquí la gráfica de probabilidad normal, que no notamos ningún punto, todo está concentrado. Tenemos la de versus ajustes y el valor ajustado. Tenemos un histograma aquí de residuo y tenemos la de versus orden. Ahora nos vamos a predicción para adhesión. Para sacar la gráfica de predicción para adhesión es en estadística, DOE, factorial y analizar respuesta binaria. Es en la I predecir. Aquí en esta cambiamos, en esta no se cambian estos dos datos, esto lo dejamos en automático y aquí nada más se agregó tipo 2, en el segunda columna tipo 1 y acá el valor de la media de entre 15, de 30 a 15 es 15.
y lo demás no se movió nada y se dio a aceptar. Ahora vamos a analizar los datos. En la configuración dice que el imprimador tipo 1 y la temperatura nos da un valor de 15, que dice que la predicción nos da primero el del tipo 2, que dice que su ajuste fue 5.078, el E de ajuste 0.046, el IC de 95, el IC de 95 por 95% es de 4.97 a 5.17, el IP de 95% fue de 4.83 a 5.32. A diferencia del tipo 1, nos dio ajuste 4.32, de ajuste 0.051, el IC 4.21 a 4.43, el IP 4.072 a 4.57. Ahora vamos con la que sigue. En las gráficas factoriales, entonces para sacar una gráfica factorial es en estadística, gráficas, DOE factorial y gráficas factoriales. En esta no se va a modificar nada, se le da a aceptar. Entonces, una vez dándole a aceptar, vamos a analizar la primera gráfica. Esto nos arroja dos gráficas. Vamos a analizar la primera gráfica de efectos principales para edición medias ajustadas. Tenemos aquí el tipo 1 y el tipo 2. En esta de temperatura nos da la temperatura. Entonces esta nos está midiendo lo que son los tipos y esta lo que es la temperatura. Aquí tenemos la media de la adhesión. En la segunda gráfica de interacción para adhesión medias ajustadas, tenemos que la roja tiene un valor de 30.0 y la azul de 15. No te necesitas disculpar. 15.0. Aquí dice que es la línea de la conexión de la media. Y aquí tenemos lo que es la media adhesión, el imprimador. Nos vamos a la que sigue, gráficas de cubo. Para sacar una gráfica de cubo es en estadística, DOE factorial y gráfica de cubo. En esta tampoco ocupamos modificar nada, nada más será aceptar y vamos a analizar la siguiente gráfica. En esta gráfica de cubo, aquí nos está marcando el tipo 1 del 15, del tipo 1 y del tipo 2. En el 15 nos da 4.32, en el tipo 2 5.07 y en la temperatura de 30 en el tipo 1 nos da 4.62, tipo 2 5.25. Por último, en la de gráfica de optimización de respuesta de adhesión, nos vamos a estadística, DOE factorial y optimizador de respuesta. En optimizador de respuesta se va a modificar en esta parte. Anteriormente decía no optimizar, se selecciona maximizar y nos vamos en opciones. Nos vamos en configuración. En la configuración el único que se modifica, porque lo seleccionamos lo de maximizar, cambia estos datos. Entonces de aquí ya no se ocupa modificar nada y se le da a aceptar. Una vez dando a aceptar, vamos a analizar la información. En los parámetros tenemos que adhesión, su meta máxima fue de inferior 4.15 y su objetivo 5.38. Tenemos una ponderación de 1 y importancia 1. En su solución tenemos 1, el imprimador tipo 2, temperatura fue de 30, la adhesión de ajuste fue de 5.25 y su deseabilidad compuesta fue de 0.89. La predicción de la respuesta múltiple, tenemos que la variable imprimador
tipo 2, la temperatura fue de 30. En la respuesta de adhesión, el ajuste fue de 5.25. El E de ajuste fue de 0.05. El IC de 95% fue de 5.12 a 5.38. El IP de 95% fue de 4.99 y a 5.51. Luego aquí tenemos una última gráfica, que esta, sin embargo, es modificable. La podemos mover al tipo 1, que dice que la I tiene un valor de 4.62, pero si la movemos a tipo 2, el I tiene un valor de 5.23, que sería su objetivo 5.38 y su inferior es de 4.15. Entonces, de mi parte sería todo para esta quinta unidad de estadística inferencial 2.